En cuanto al ejercicio 8 de la ley de Fourier, tengamos presente que nunca las comparaciones son buenas, pero vamos a hacer una comparación. Si nosotros tenemos un caño, ¿sí?, a través del cual va a viajar agua, el agua circula porque hay una diferencia de presión. Esto es, si yo acá tengo agua hasta esta altura y del otro lado tengo agua a esta otra altura, el agua circula de un lado al otro, ¿sí? Acá hay mayor altura. Si hay mayor altura, acá hay una presión, ¿sí?, en este punto que es en la entrada del caño, hay una presión mayor, presión A. Y acá hay una presión B, en el punto B. La presión en A es más grande que la presión en B. Y entonces el agua fluye de A a B. Si yo me fijo en el medio, a mitad de camino, la presión en C va a ser la mitad, ¿sí? Va a ser el promedio de lo que hay entre A y B. Por decir algo, si la presión en A es 100 pascales y la presión en B es 20 pascales, la presión a mitad de camino será la presión en C, esta es la presión en A, esta es la presión en B. La presión en C será 60 pascales. ¿Sí? Va bajando la presión, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20. Porque el caño tiene siempre la misma sección. Entonces, lo mismo pasa con el calor si tengo una única pared. Si tengo una única pared, la temperatura de este lado, vamos a poner esos mismos valores, es 80 grados centígrados. Y del otro lado tengo 30 grados centígrados. Hay un flujo. Ahora no es agua la que viaja de un lado al otro. ¿Sí? Acá tenemos agua que viaja de un lado al otro. Suponemos que el agua no baja, ¿no? De alguna forma se mantiene siempre a esta misma altura el agua. Y lo mismo acá, siempre se mantiene a esta misma altura. Acá tendrá una canilla en donde constantemente están cayendo gotitas para que siempre esté a esa altura. Y acá tendrá un chorrito que cae para que siempre esté a la misma altura. Acá pasa lo mismo. Esta pared tiene de un lado 80 grados. Se mantiene siempre esta temperatura de 80 grados. No sabemos cómo. Puede haber una estufa acá. No nos importa cómo. Acá siempre hay 80 grados. Y de este lado de la pared hay 30 grados. De nuevo, no nos importa cómo. Acá hay un flujo. En este caso, en vez de ser un flujo de agua, es un flujo de calor. Si nos fijamos justo en el medio de la pared, va a haber 60 grados. Porque es el promedio de los dos valores, ¿sí? De 80 pasa a 70 grados centígrados en ese punto, de 60, 15, 65. ¿Sí? El promedio 80, esto por la duda lo hacemos con la calculadora. 80 más 30 igual dividido 2, 55. Qué mal que estamos para las cuentas. 55. 70, 60, 55, 40, 50 por acá, 40. El tema es que va bajando en forma regular, igual que baja acá la presión. De 100 baja hasta 20 en forma continua, ¿sí? La presión baja igual que como baja la altura del agua. Y acá la temperatura baja en forma continua, constante, desde los 80 hasta los 30, y en el medio tengo el promedio de las temperaturas. Esto con una sola pared, que lo podríamos llegar a comparar con
un solo caño que viaja. Lo importante es, en este caño entran, por decirlo de alguna forma, 10 litros por segundo. Por el caño viajan 10 litros por segundo y del caño salen 10 litros por segundo. En este caso es el caudal de agua, el flujo de agua. Todo lo que entra tiene que salir. A menos que el caño esté pinchado y pierda agua por algún lado, pero no es la idea. En la pared pasa lo mismo. Si entran 10 joules por segundo, ¿sí? O 10 calorías por segundo, atraviesan 10 joules por segundo o 10 calorías por segundo, el calor que quieran poner, y llegan al otro extremo esos 10 joules. No se pierde nada en el camino, porque esto está aislado y nosotros no tenemos intercambio del calor. Acá no se pierde calor, no se fuga calor, ¿sí? Para ningún lado. El flujo es únicamente de la zona de los 40 grados centígrados a la zona de los 30 grados centígrados. En nuestro caso, no tenemos una única pared, sino que tenemos dos paredes. Entonces no vamos a tener un único caño, sino que vamos a tener dos caños. Las paredes, ¿sí? Una pared es de hierro y la otra es de plomo. Entonces, los caños no van a ser iguales. El plomo y el hierro tienen diferente resistencia al paso del calor. Bueno, lo mismo va a pasar con los caños. Vamos a tener de un lado la presión A, que es la misma, del otro lado la presión B. ¿Sí? El agua está más baja. Pero vamos a tener dos caños que tienen diferente resistencia. En el caso del caño, la diferente resistencia se ve con diferente diámetro. No sabemos cuál uno tendrá mayor diámetro, ¿sí? Y a continuación viene un caño con menor diámetro. Acá se continúa. Entonces, acá va a haber una presión intermedia, pero que no va a estar obligatoriamente en el medio, ¿sí? La presión intermedia puede estar a esta altura. Acá bajará en forma continua. Y acá también bajará en forma continua, pero las dos pendientes son distintas. Y esta presión en C no tiene por qué ser el promedio entre la presión en A y la presión en B. Lo que sí se cumple es que si por acá entran 10 litros de agua por segundo, en todo el caño de mayor diámetro viajan 10 litros por segundo, porque no está pinchado, no se pierde agua para ningún lado. En el caño chiquito también viajan 10 litros por segundo, tiene el mismo caudal, tiene el mismo flujo, porque el agua no va para ningún lado. Si entran 10 litros por segundo y esa agua no se va a ningún lado, tienen que salir 10 litros por segundo. El flujo no cambia en todo el largo de la cañería. Siempre hay 10 litros por segundo. Sí cambiarán las presiones. Acá irá bajando, acá habrá una presión en particular y después bajará de nuevo en forma homogénea. Con la pared pasa exactamente lo mismo. Acá tenemos un flujo, pero no de agua, sino de calor. Un flujo H de calor. La cantidad de calor que entra a la primera pared, vamos a poner cualquier número porque todavía no lo calculamos. Si entran 100 calorías por segundo, eso es H. Si entran 100 calorías por segundo, atraviesan la pared 100 calorías por segundo. La primera pared. Y la segunda pared también, porque no se pierden calorías por ningún lado. Entonces, siguen atravesando la segunda pared, la pared de plomo, 100 calorías por segundo. Y salen de la pared 100 calorías por segundo. El H es el mismo para las dos paredes, 2 o 3 o todas las paredes que tenga en serie, una atrás de la otra, porque todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Distinto es si tengo paredes en paralelo. Si yo tengo una temperatura caliente, la temperatura hot, y una temperatura fría, la
la temperatura codo. Y tengo acá una pared. Y abajo tengo otra pared que están en paralelo, no es nuestro caso. Acá voy a tener dos H distintas. Tendré una H en esta pared, que puede ser más grande o más chica dependiendo del material. Y acá tengo otra H, ¿sí?, que fluye por la pared negra. Son dos H distintas, porque por acá se pueden estar yendo 5 calorías por segundo y por acá 3 calorías por segundo. No importan los números. Y en total tendré 8. Acá todo lo que entra tiene que salir y por los laterales no se fuga nada, al igual que no se fuga agua por los laterales del caño, porque suponemos que no está pinchado. Y en el caso del calor, suponemos que no hay intercambio con el exterior en los laterales. Está aislado, entonces no se pierde calor. Todo el calor que entra es el que fluye. A través de todas las paredes fluye lo mismo y es lo mismo que sale. Resolvemos entonces teniendo esa premisa. Que una vez que determino H es el caudal de calor, lo podemos comparar como si fuese el caudal de calor, y se mantiene tanto en la primera pared como en la segunda pared. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular H. H con estas fórmulas necesitaríamos tener el K del total de la pared, pero no hay un K del total, no hay un coeficiente del material, o no es un solo material, sino que son dos materiales. Entonces lo que tenemos que hacer es que H, sabemos que es el salto térmico sobre la resistencia total de la pared. La resistencia de la pared está dada por el largo sobre la constante por el área, ¿sí? Pero tenemos dos paredes. Como están en serie, la resistencia total es igual a la suma de las resistencias. La resistencia 1 más la resistencia 2. Si hubiese más paredes, sumamos todas las resistencias. Entonces tengo que calcular la resistencia 1 con el largo 1, la constante 1 y el área 1, que es la misma área para las dos. Podría no serlo, pero es la misma área. La resistencia 2 con el largo 2, la constante 2 y el área 2, que en este caso es la misma área. Hallo ambas resistencias, hallo la resistencia total, el salto térmico lo tengo, que es de 50 grados centígrados o 50 Kelvin. Recordemos que los saltos térmicos en Celsius o en Kelvin es el mismo salto térmico. Entonces tenemos que calcular las resistencias y sumarlas. Resistencia 1. Largo 1, 4 milímetros. Como los datos los tenemos en centímetros, la constante K, ¿sí? Esto sería K1 y esta sería K2. Recordemos que pueden figurar como K o como lambda, ¿sí? El coeficiente de conductividad, dependiendo de cada libro que busquemos, lo podemos encontrar como K o como lambda. La resistencia 1, la resistencia de la primera pared, va a ser entonces el largo 1, 0,4 centímetros. K1, 0,19 calorías por grado centígrado, centímetro, segundo. Y el área, 100 centímetros cuadrados. Los centímetros cuadrados se simplifica. El cuadrado con este centímetro y el centímetro con este otro centímetro. Ya no hay más centímetros. Y los grados y los segundos pasan arriba. Así que el resultado me va a quedar en grados centígrados segundo. Sobre caloría. La caloría no la simplificamos. Lo único que se va son los centímetros. Entonces, 4 milímetros
0,4 centímetros, tenemos 0,4 centímetros dividido 0,19 dividido 100. La resistencia es de 0,021. Recordemos que no hace falta anotar todos los decimales, es muy conveniente guardarlos en la memoria. A este valor, ¿sí?, lo podemos almacenar en A. Esto lo vamos, entonces dijimos, lo almacenamos, lo tenemos almacenado en la memoria A para no perder decimales. La resistencia 2 es lo mismo, pero con los valores de 2. La resistencia 2, 0,1 milímetros, 0,1 centímetros, 1 milímetro. El coeficiente del material 2, 0,083 calorías por grado centígrado, centímetro segundo, por el área es la misma, 100 centímetros cuadrados, y esto de nuevo que nos va a dar en grados segundo por caloría. Esto 0,1 dividido 0,083 dividido 100, 0,012, 0,48. De nuevo, esto es conveniente no perder los decimales, entonces lo almacenamos en la letra B. Esto lo guardamos en la letra B. Lo que tenemos que hacer es sumar ambas resistencias, ¿sí? Lo teníamos guardado, alfa A más alfa B, esa cuenta, ¿sí?, 21 más 12 nos da los 0,033, sumando ambas, tengo R total igual 0,033 grados centígrados sobre segundo caloría, que ya que estamos lo vamos a guardar en la memoria C. ¿Sí? Este valor lo guardamos, lo almacenamos en C. Ya podemos sacar H. H es igual al salto térmico, que son los 50 grados centígrados, partido en 0,033 grados centígrados segundo caloría. El resultado me da en calorías por segundo. Y es los 50 grados dividido el último resultado, 1510,5 calorías. Ese es el flujo que no cambia. A este valor también lo podemos almacenar, lo almacenamos en la letra D. ¿Sí? Tenemos un montón de memorias. A este lo almacenamos en la letra D. Lo que nos piden es la temperatura entre las dos placas. ¿Cómo calculamos? Bueno, teniendo presente que el flujo no cambia. Nos piden la temperatura de la superficie en contacto entre el plomo y el hierro. H es la misma para cualquiera de las dos paredes, así que o usamos la primera pared o usamos la segunda pared. Y ahora sí, utilizamos la fórmula en la cual tenemos K, tenemos el área, tenemos el salto térmico y tenemos la longitud, pues esto es para cada pared. Entonces, vamos a borrar, vamos a dejar únicamente esta información, que es la del flujo.
tenemos H. Es el H total, pero es el H que pasa por la primera pared. Entonces, si analizo la pared de hierro, yo ya sé que H en el hierro, en esta pared de hierro, es igual a 1510,5 calorías por segundo. Es la cantidad de energía que entra, es la cantidad de energía que atraviesa, es la cantidad de energía que atraviesa la segunda y es la cantidad de energía que sale, porque nada se pierde en ninguna parte. Es igual a la constante de esta pared, porque estamos analizando la pared de hierro, 0,19 calorías por grado centígrado, centímetro segundo, por el área, los 100 centímetros cuadrados, porque es el área de esta pared, por el salto térmico de la pared, que es lo que queremos averiguar, sobre el largo de la pared que estamos analizando, que es la de 4 milímetros. Los centímetros se simplifican con los centímetros. Acá lo que vamos a hacer es pasar todos los valores para el otro lado dividiendo, ¿no? Nos va a quedar 1510,5 calorías por segundo por este 0,4 dividido este 100 y también dividido este 0,19 calorías. Los grados van para arriba y los segundos también van para arriba. Esto es igual al salto térmico. 0,19 estaba multiplicando, pasó dividiendo. 0,4 estaba dividiendo, pasó multiplicando. Las calorías pasaron dividiendo, que se van a simplificar con las otras calorías. Estos segundos estaban dividiendo, pasan multiplicando, se van a simplificar con los segundos. El resultado me queda en grados centígrados. El resultado es del salto térmico. Es tanto en grados centígrados como en Kelvin. Tengo los 1500, que igual lo tenía guardado en la memoria. A esto lo dividimos por 100. Lo dividimos por 0,19 y lo multiplicamos por 0,4. Me da un salto térmico. Esto era, perdón, 0,19. Vamos a la cuenta de nuevo. Teníamos en D, alfa D, los 1500 del flujo por 0,4 dividido 100 dividido 0,19, yo había puesto 0,019, nos da un salto térmico de 31. Me estaba dando un salto térmico de 300, no puede haber un salto térmico desde los 80 a la mitad de 300, porque acá el salto térmico, la temperatura que hay acá en el medio, obviamente es intermedia, no es el promedio. Intermedia, un valor intermedio entre 80 y 30. Sí o sí me tiene que dar un valor entre 80 y 30. La temperatura va bajando y sigue bajando. Cuando me había dado 300, el salto térmico no podía ser. El salto térmico es 31,8 grados centígrados o 31,8 Kelvin. Si arranco con 80 y tengo un salto térmico de 31, ¿sí? El salto térmico es los 80 grados menos la temperatura que estoy averiguando, la temperatura intermedia. Bueno, la temperatura intermedia será los 80. Tengo que pasar la intermedia para acá y el salto térmico para allá. La temperatura intermedia será los 80 grados centígrados menos el salto térmico. La temperatura intermedia será 80 menos este valor, 48,2 grados centígrados. Esto lo podemos verificar con la otra pared. El flujo es el mismo. Esto es en el plomo. Son 1510,5 calorías por segundo. El calor, la constante de conductividad térmica es 0,083
calorías, grados centígrados, centímetros segundo. El área también son 100 centímetros cuadrados. Salto térmico. Y la longitud 0,1 centímetros. La respuesta ya es esta, ¿no? No, perdón. Acá. Este es el salto térmico en la pared de hierro. Vamos con el salto térmico en la pared de plomo. A los 1500 lo dividimos por 0,083, lo dividimos por 100 y lo multiplicamos por 0,1. Nos da un salto térmico de 18,2 prácticamente. Que ya me está dando bien, ¿sí? Los dos saltos térmicos sumados me dan los 50 grados, ¿sí? 20 más 30, los 50 grados. Este es el salto térmico desde los 30. Así que 30 más 18, esto más los 30 grados, me da 48,2, que es la misma temperatura intermedia que calculamos con la otra pared. Lo importante de este ejercicio es tener presente que yo tengo que calcular el flujo de calor, y el flujo de calor vale tanto para la primera pared como para la segunda pared. Ojo con este ejercicio, revisando los datos, la información que figura en el enunciado, nos dice que los 80 grados están del lado del plomo. Toda la primera parte está bien, ¿sí? Esto está mal, la temperatura acá y la temperatura acá. Esto es 30 y esto es 80. La resistencia de la pared, la resistencia de la pared de hierro y la resistencia de la pared de plomo están bien. El salto térmico sigue siendo el mismo, así que H es correcto, porque H es el salto térmico, que sigue siendo 50, es 50 al revés, pero es 50 sobre la resistencia total. Y como las resistencias de las paredes no cambian con la temperatura, esto de cambiar de lado las temperaturas no nos modifica el valor de H. H sigue estando bien. H sigue estando bien. Toda la idea del ejercicio está perfecto. Lo único que está mal es con qué temperatura estamos comparando, porque no va a 80 acá. El salto térmico de la pared también es correcto. Este salto térmico también es correcto. Esto es correcto. Esto es correcto. Lo único que está mal es esto, porque en la pared de hierro tenemos los 30 grados. ¿Sí? Acá van los 30 grados del salto térmico. El salto térmico está dado con la temperatura que quiero calcular, que es la temperatura intermedia, menos los 30 grados. Así que la temperatura intermedia será igual a el salto, que es 31,8 grados centígrados, más los 30 grados. ¿Sí? Así que la temperatura intermedia es 61,8 grados centígrados, que también verifica con la de abajo. Con esto, lo bueno de haberme equivocado en cómo puse las temperaturas, nos queda claro que la resistencia de la pared no cambia nunca. Porque la pared no cambia, entonces no cambia el material, no cambia el espesor, no cambia el área. La resistencia de la pared de hierro no cambia. La resistencia de la pared de plomo no cambia, por más que cambien las temperaturas. La resistencia de la pared en total tampoco cambia. Entonces, las resistencias no las necesito modificar. Y en este caso, como lo único que hicimos fue cambiar de lugar las temperaturas, el flujo tampoco va a cambiar. El flujo, lo que está mal acá, es que el flujo es para el otro lado.
pero el valor sigue siendo el mismo, ¿sí? Porque nosotros analizamos el cuánto y no el para dónde, no nos importa para dónde. Siempre el flujo es de la zona de mayor temperatura a la zona de menor temperatura. El valor del flujo es el mismo, la resistencia de las paredes y de la pared en total es la misma, los saltos térmicos siguen siendo los mismos, pero como cambian las temperaturas, cambia la temperatura intermedia.